Bienvenidos a Revista de la Universidad de México. ¿Qué tal? Ya estamos aquí en Revista de la Universidad de México, hoy con un programa muy especial. Estamos en el taller de un artista muy destacado, él es Vicente Rojo. Nacho, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Qué gusto, Vicente. Bienvenido a lo que es tu casa, y ha sido durante mucho tiempo tu casa. Así es. Ustedes. Bienvenidos ustedes. Al taller, sobre todo por la invitación que nos hizo Vicente, muy amable. Y rodeados de su obra más reciente. Y rodeados de la obra maravillosa y magnífica. Es tan reciente que no está acabada. Es tan reciente que no está acabada. Pero ustedes no necesitas presentación, todo el medio, sobre todo el universitario, te conoce y te reconoce. Y yo quisiera empezar, si estás de acuerdo, Guadalupe, haciendo un poco de referencia a algo que parece muy importante. Tú no solo has colaborado varias veces en la revista a partir de que la dirijo yo, lo que ya hacen 10 años. Está bien. Bueno, yo creo que has colaborado unas 5 veces, por lo menos. Pero el último fue con lo de José Emilio Pacheco. Bueno, el caso es que sí me gustaría hacer un poco de historia. Ustedes saben que la revista de la UNAM tiene una larga historia y sobre todo momentos muy, pues yo llamaría los highlights que están por allí con Jaime García Terrés, con ese equipo maravilloso que formó y que, en el que estaban, si no mal recuerdo, José Emilio Pacheco, Juan Vicente Melo, Carlos Valdés, Juan García Ponce, que ahorita me decía Vicente, platicando antes, que fíjense qué cosa más curiosa, que el que de alguna manera, si no diagramaba, armaba, bueno, casi diagramaba, la revista era nuestro querido Juan García Ponce, una estrellita más en su currículum. Pero a ver, cuéntanos algo de tu estancia en aquellos años. Más o menos estamos hablando de los 60, ¿no? Bueno, podemos empezar en los 54. Ajá. Cuando comencé a colaborar con Difusión Cultural, cuando todavía estaba en San Ildefonso. O sea, no se había inaugurado, abierto Ciudad Universitaria. Entonces, bueno, empecé a colaborar con Jaime García Terrés, con todo ese equipo maravilloso, que además tenía a Héctor Gazar, tenía a Héctor Mendoza, tenía a Carlos Fuentes, en fin, era un equipo para mí excepcional. Yo seguía siendo todavía joven y empecé a hacer diseños para Difusión Cultural, para los carteles, para programas. Luego suspendí... ¿Estoy con García Terrés? Con García Terrés. Luego, curiosamente, cuando ya la redacción, toda la universidad se fue hacia una universitaria, a mí se me complicó un poco, entonces yo seguí trabajando con ellos, pero desde fuera. Y así seguí. Y con la revista mientras lo dirigió Jaime, pues yo colaboraba con, por ejemplo, yo ilustré uno de los primeros cuentos ilustré... Sí. Digamos que mal ilustré uno de los primeros cuentos no lo creo, pero bueno. de Carlos Fuentes. Ilustré uno de Julio Cortázar. Sí. En fin, yo colaboraba. El de García Márquez también hay una viñetita tuya. Sí. El primer cuento que publicó en México García Márquez. En la revista de la Universidad, sí. Porque lo había conocido Juan García Ponce en Colombia. Ah, mira. Que fue el primer mexicano que yo creo que conoció y trató. Y en esa época te dedicabas mucho más al diseño, ¿no? También por ahí de los 60s fundaste la editorial Era, en la cual fuiste diseñador editorial por mucho tiempo, por muchos años. Sí, así es. Yo seguía trabajando con la UNAM, prácticamente desde Imprenta Madero, donde yo tenía mi oficina de trabajo, y allí, bueno, en Imprenta Madero con Neus Espresate, con Jordi, Kiko y Espresate y con Pepe Azorín, pues se nos ocurrió hacer la editorial. La era es tuya.
Sí, sí, es mía, claro. Y la E es Presate y A de Azorín. Y de A de Azorín. Así comenzamos y así ha seguido hasta la fecha, ¿no? Sí, sí. Bueno, hablando de la E y de la A, me estaba contando Vicente que la obra que vemos aquí atrás tiene que ver con las letras, porque además tu obra siempre ha estado muy relacionada con el lenguaje, ¿no, Vicente? Sí, trato de que esté relacionado con el lenguaje. Y si ese lenguaje se convierte en una línea de poesía, para mí es maravilloso, pero es algo que yo trato de alcanzar. Y platícanos de la obra que estamos viendo aquí, que es lo más reciente, porque tiene que ver con las letras, con la A y la E. Sí, hay una serie, que es la que se ve más atrás, que se llama Primera Letra. Ya hice una escultura grande para la UAM de Azcapotzalco, que se llama Primera Letra. Este es un proyecto de 10, 12 pinturas. He hecho algún grabado también para los 50 años de ERA, precisamente, que se llama Primera Letra, y luego, y ahí termino con las letras reales, tengo esas otras que se ven más grandes, que se llama Quinta Letra, que aparentemente es una letra E. Espero que parezca, pero no mucho. Pero tienes una serie también que se llama Escrituras. Sí, todo esto está dentro de la serie que yo llamo Escrituras, que comenzó con frases, con escrituras sobre pizarra, alfabetos primitivos, aforismos, en fin, todo está relacionado con el tema que yo llamo escrituras. Sí. Pues qué maravilla, porque además, ahora que mencionabas, tu participación también fue en plural. De alguna manera, bueno, estaba Kazuya Sakai, el que diseñaba la revista. Sí, pero en realidad el proyecto original fue mío. Exacto, eso me acuerdo. Pero yo lo hice, bueno, cuando Octavio me lo pidió, yo entonces no estaba en condiciones de trabajar en diseño mensual, yo tenía una serie de compromisos. Entonces yo le propuse que yo haría 2 números y le proponía que me ayudara o que lo hiciera con Kazuya Sakai, que, bueno, aparte de ser un gran pintor, un gran orientalista, un gran traductor, él había tenido algunos estudios de diseño gráfico también. Bueno, tenía obra, ¿no? Obra como pintor, como diseño gráfico no. No, como pintor. Pero bueno, ahí se interesó y comenzamos a hacer la maqueta de los 2 primeros números. Así es, me acuerdo muy bien. Y bueno, yo hice la letra plural, la letra múltiple, tenía 2 colores, porque por algo se llama plural el título, pero yo dejé la estructura acompañado con Sakai, y Sakai se quedó no solo como diseñador, sino que más adelante como jefe de redacción o secretario de redacción. Era muy por también el gusto de paz por Oriente, también se quedó como secretario de redacción. Ajá. Bueno, ahí nos vimos cuando yo lo fui. Claro. Yo entré en lugar de Tomás Segovia. Sí, entonces, que fue el primero. ¿Que fue cómo? El primero. El primero. Sí. Entré yo y luego ya se quedó Kazuya. Sí. Y con Pepe La Colina, si no me equivoco. Sí, pero lo que me parece verdaderamente maravilloso, nostálgico, esa es pues la historia de nuestra cultura y de nuestro periodismo, cuando nos veíamos allí en las oficinas de la calle de Avena. Sí. Así es, allí nos veíamos. En esa pista enorme. En esa pista enorme, allí Madero, corregíamos y hacíamos la revista realmente. Sí. Bueno, Vicente, pues como ves, hay muchos lazos que nos unen, pero sobre todo que te unen con la universidad. Y me da un gusto enorme. Sí, y bueno, también habría que hablar de las diferentes facetas que tiene la obra, el quehacer artístico de Vicente, que va del diseño a la pintura, a la escultura, también a la cerámica, y cómo se entreveran cada uno de ellos en lo que haces, ¿no? ¿Qué dirías, Vicente? Sí, bueno, sí, yo he trabajado, es decir, las cosas que yo digo generalmente son a partir de lo que he hecho, es decir, mientras lo estoy haciendo, trato de que sea de una manera intuitiva, natural, sencilla. Aspiro a que se complique,
aspiro a que se complique incluso para un posible espectador, pero yo todo eso, a pesar de que ya son tantos años, nunca he estado muy seguro de que sea cierto. Esa es mi intención. Y me gusta combinar, no solamente me gusta trabajar, por ejemplo, en una serie 10, 12, 15, 20 cuadros, como puede haber aquí, sino que me gusta combinarlo con escultura, con obra gráfica y con cerámica a veces. Y también has probado muchos materiales, me imagino que hay una manera de dominar ciertas técnicas y que tú lo has logrado usando muy diferentes materiales para cada faceta de tu obra, ¿no? Sí, pues sí. En pintura tengo una la que vengo manejando ya hace muchos años, que es a base de colores acrílicos mezclados con resistol, con polvo de mármol, con arena, con acerrín. Eso me permite un juego muy amplio, una gama de trabajo bastante con la que puedo combinar muchas cosas, teniendo en cuenta que trabajo con muchos cuadros al mismo tiempo. Me permite hacer textura densa y aguadas muy ligeras. ¿Vamos a hacer una pausa? Vamos a hacer una pausa y enseguida vamos a volver a platicar contigo. Perfecto. En un momento más regresamos a Revista de la Universidad de México. Ya estamos de regreso en Revista de la Universidad de México. Bueno, pues hemos visto algo de la espléndida obra de Vicente Rojo y yo nada más quería mencionarles a ustedes una línea que dijo Octavio Paz sobre Vicente y que me parece muy acertado como casi todo lo que decía y escribía Paz. Dice que hicieron la obra conjuntamente la de discos visuales, que es una belleza, por cierto, y en 68. Entonces Paz lo definió a Vicente, fíjense, riguroso como un geómetra, sensible como un poeta. Yo creo que es la mejor definición que han hecho de ti. Gracias, Octavio. Sí, pues sí. Sobre todo si tiene en cuenta que fue lo único que escribió sobre mí. Sí, tienes en cuenta que fue lo único. Es valiosísimo. Pues sí, ya no necesito escribir pero más después de eso. Escribir después de decir eso. Quedó muy bien, sí. Quedó muy bien. Sí, yo mejor, sí. ¿Eh? Yo mejor. No, bueno, pero han escrito sobre ti muchísimo, Vicente Rojo. Sí, Vicente. No tengo ninguna queja. No, ninguna queja. No, te iba a decir que incluso con José Emilio Pacheco también has trabajado sí, muy estrechamente. Sí.
Monsiváis escribió de ti, bueno, Rulfo, que nunca sabía de nada después de que terminó. Hizo 3 pequeñas notitas sobre artistas. Hizo 3 pequeñas, y allí te mencioné, una de ellas tú tuviste la suerte de que te mencionara. Sí. Gabo García Márquez, que tampoco escribe sobre pintura, también hizo un texto pequeño sobre mí, muy emotivo, porque además, bueno, hemos tenido relación de muchos años, ¿no? Sí, pues sí, claro, te tocó desde el principio. Así es. Y él incluso publicó en Era, claro. El Coronel. Sí, así es, sí. Él había publicado ya Los funerales de la mamá grande en la Veracruzana. En la Veracruzana, con Sergio Galindo. Fue el primer libro que publicó en México. El primer libro que publicó en México. Y el segundo, El Coronel. Sí. El Coronel en Era. En Era. Y luego Era también recuperó La mala hora. La mala hora, claro. Sí. Claro, y bueno, es que fíjate nomás qué diversidad, qué riqueza de mundo. No, bueno, sí, yo te diría que Vicente es un símbolo, perdón, que ya trate de competir con paz. ¿Qué hago? Pues simplemente asumirlo humildemente, como, sí. como decía el premio Nobel de este año, Moyan se llama. Moyan. Decía que lo más admirable en los artistas, lo que más admira es la humildad. Dice, porque siendo tan fácil creerse únicos e irrepetibles y casi dioses, sin embargo yo conocido... ¿Por qué casi? Muy limitado. Y sin embargo, dice, yo he conocido grandes artistas de una gran humildad. Que generalmente son los mejores artistas. Que generalmente son los mejores. Exacto. Pero yo dice que Vicente es parte de toda esa gran época que nos ha formado y conformado a través de la editorial, a través de la universidad, pero sobre todo a través de su pintura. Sí, y yo me gustaría que nos refiriéramos en este programa a una obra que es paradigmática entre todas sus series, que es México bajo la lluvia. Porque tiene que ver con tu amor o gusto o relación con esta ciudad, pero también tiene que ver como, no sé si es un hito en tu obra, porque es la primera vez que tú tratas un tema de la naturaleza. Sí, curiosamente es una serie que tiene su origen en una ocasión en que yo ayudaba a Miguel Prieto, que fue mi maestro excepcional. ¿En la UNAM? Exactamente, en diseño gráfico, pero yo le ayudaba a pintar, le movía los colores a un mural que estaba pintando en el observatorio de Tonantzintla. Entonces yo allí íbamos los fines de semana y allí yo vi, desde el observatorio, que está en un pequeño montículo, se veía el enorme valle y hermosísimo valle de Cholula. Y de repente empezó a llover, pero empezó a llover con 2 lluvias al mismo tiempo. Es decir, en el lado izquierdo del valle había una cortina de agua y en el lado derecho otra cortina de agua. A mí me pareció insólito porque normalmente cuando llueve, pues llueve, le cae uno encima, pero el hecho de que yo viera dos lluvias diferentes, porque el valle es enorme, me dejó muy sorprendido, muy inquieto, muy emocionado. Además se movían, no iban a 45 grados como yo las pinté, pero tenían la inclinación en las que yo lo trabajé. Y desde el año, eso debió ser el año 51, 52, yo tuve esa idea. Me gustó. Pensé que algún día eso se podía pintar y yo apenas comenzaba a pintar. Pero bueno, tardé hasta el año 64 que comencé a hacer una serie de notas, apuntes que se llamaban México bajo la lluvia, Lluvia sobre México, pero seguía, para entonces tenía una cierta práctica, pero me seguía pareciendo un tema imposible. Pero seguía, años después hice otras notitas, pero en una ocasión de que tuve la posibilidad de tener una beca en París para pasarme un año, y entonces pensé que era el momento que lejos, no solamente del tiempo, desde el año 52 hasta el año 80, podía tratar de hacer esa serie. Pues
Tardé 10 años haciendo la serie esa, 10 años en los que comprobé que era imposible hacerlo, pero yo creo que todo hay que tratar de hacerlo, ¿no? Hay que proponerse lo imposible. Sí, claro, y porque ahora sí que también, como dice nuestro querido José Emilio Pacheco, dice, no hay obra terminada, hay obra que te resignas Sí. a lanzarla, Sí. aunque sabes que nada está terminado. Así Es Bueno, también muy sabio. En su caso es terrible, ¿no? Él revisa constantemente. Bueno, reescribe. Reescribe, retrabaja. Sí, claro. Sí. Es una maravilla. Bueno, y tu relación con la ciudad, cuéntanos de eso, porque es muy interesante. Sí, bueno, pues es que la ciudad fue mi encuentro con México, que fue un ¿A encuentro... los 9 años llegaste o no? A los 17. A los 17. Y fue además no solamente el encuentro con un país y una ciudad, bueno, que me sigue emocionando mucho. Fue un encuentro con mi padre, que yo prácticamente no lo conocía. Él había llegado a México en 39, un refugiado republicano, un refugiado político. Así que fue para mí un conjunto de encuentros excepcional. Y me encontré con una luz que de repente todavía tenemos, una luz maravillosa en México, una luz que yo no había visto hasta entonces. Yo recuerdo de mis 17 años en Barcelona, sobre todo, bueno, los 10, la guerra y la posguerra, yo no recuerdo más que tonos grises. Es evidente que Franco no pudo acabar con el verano catalán, que era un verano muy luminoso. Pero ganas no le faltaron. Pero yo no recuerdo un solo día de luz, de sol, de vida. Tal vez era el estado de ánimo que tenías. Eso es, todo era, a mí me asustaba todo y bueno, la vida en la familia era muy difícil. Así que para llegar a México para mí fue un cambio definitivo, un deslumbramiento que sigue hasta la Ahora fecha. sí, deslumbramiento de luz. Sí, claro. Pero lo mantengo. Para mí sigue siendo, la ciudad ha cambiado ¿Tu mucho, ciudad? obviamente. Sí, claro. Y bueno, ya hemos hablado, Nacho, te has referido a este grupo de escritores, de artistas con los que coincidiste de esa generación, pero también coincidiste con la generación de la ruptura. Sí. De hecho, eres parte de esa generación de artistas. Bueno, por edad me toca, sí. Sí, bueno, fue un momento importantísimo en México en los años 50, mediados 50, todos 60. Fue un año de vida cultural muy rica, muy innovadora, en la que obviamente la universidad, Jaime García Terrés, tiene mucho que ver con la Casa del Lago, con la revista de la universidad. Pero bueno, había un momento en que había toda una generación, generalmente se llama generación de la ruptura al grupo de pintores, pero yo nunca entiendo ese grupo de pintores si no es acompañado de un grupo de escritores, de músicos, de cineastas, de bailarines. Es decir, era todo un conjunto en los que todos teníamos relación, teatro. Teatro, muy importante. Sí. Y también de la UNAM. También de la UNAM, en la Casa del Lago, el Teatro del Caballito, que estaba Así en la es. calle Rosales. En fin, es un momento que yo creo que se puede entender, por lo menos si se trata de hablar de la pintura, tiene que entenderse pensando en que había todo un equipo enorme de jóvenes, llamémonos jóvenes, No, pues sí eran jóvenes. tratando de renovar, de enriquecer pues, la vida cultural en México. En el que tú participaste de una manera muy importante, ¿no? Muy directa. Yo ponía mis piedritas. ¿Eso fue en qué año? ¿En los años? Son los Pues 60, 50, mediados de 50. Empieza a mediados de 50, Sí. 60. sigue todos los 60 y... Parte del 70. Sí, parte de... Bueno, pues digo, han porque pasado es la muchos generación. años. Mira, aquí tenemos este libro que se hizo en homenaje a Vicente Rojo por sus 80 años, que cumpliste el año pasado, ¿no? Sí, así es, sí. Y que varios artistas han pues hecho su obra como un homenaje a Vicente Rojo. Y pues no sé, Vicente, ¿cómo te sientes cuando miras en retrospectiva todo el tiempo que ha pasado? Bueno, yo pienso más bien en lo que me falta.
en lo que me queda. Todo lo que ha pasado ya está hecho, bien, mal, no se puede corregir ni retocar, pero siempre tengo proyectos para el tiempo que va a venir, para el presente y el futuro. Así que mirar para atrás no es que no me agrade, es que no suelo hacerlo. No te alienta de veras. No, me alienta lo que en este momento... platicábamos Vicente y yo, tiene simplemente para mencionarlo, un horario de trabajo muy riguroso. Sí. De las, más o menos me dijiste, 10 de la mañana a 2:30. Que ya ahí ya se ve que hay el rigor de una gente que está trabajando toda la mañana. Y además incluye sábados y domingos. Incluye sábados y domingos, imagínense. Puestos a ponerse. Sí. Bueno, pues lo estamos viendo aquí en el taller. Pues ¿no? lo estamos viendo en el taller. Ha sido un privilegio, Vicente, estar aquí. Te agradecemos mucho la invitación. Encantados. Pueden volver. Pero por supuesto. Bueno, pues te vamos a tomar la palabra. Ustedes tienen un equipo magnífico, me pueden ayudar. Sobre todo porque pero lo que pasa es que en primero es un estudio muy bello y todo, pero además me imagino que necesitas la soledad. Sí, por supuesto. No tanto sociabilizar como hacía Dalí, que dicen que pintaba mientras había amigos platicando y no. Creo que tú prefieres. No, yo trabajo retraerte. Trabajo solito, sí. Eso es. Bueno, pues nos vamos para que sigas trabajando a gusto. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, los esperamos la próxima semana aquí en Revista de la Universidad de México. Los esperamos la próxima semana en Revista de la Universidad de México.